Hola, bienvenidas a todas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Alexandra Cárdenas. Alexandra, bienvenida. Hola, muchísimo gusto. Muchas gracias por tenerme acá. Estoy súper emocionada. Me dio mucho gusto conocerte, Juliana, recientemente, y con Laura, pues ya nos conocemos desde hace 2 años cuando fui a Bogotá a dar un taller de live coding y ahí nos conocimos con Laura y hemos pues mantenido una amistad desde entonces y estoy muy contenta de ver todo lo que están haciendo. Muchas felicidades y gracias por este trabajo. Alexandra es compositora y live coder. Es una de las pioneras de live coding en música electroacústica y parte del forefront del movimiento Algo Rave. Trabaja con el ambiente de programación Super Collider desde 2008, desarrollando proyectos en el Centro de Multimedia CENART. Actualmente es la directora de la Conferencia Internacional de Live Coding desde 2017, en su tercera edición. Actualmente vive en Berlín, Alemania, en donde realiza su maestría en Sound Studies en la Universidad de las Artes. No sé qué tan actualizado esta Sí, introducción. ya, yo creo que eso es ya hace 3 años, debí haberte mandado una nueva, pero sí, por todo eso es por lo que he pasado. Soy compositora y luego viví en México muchos años y allá fue donde aprendí Super Collider en el Centro Nacional de las Artes. Y después, ya que me vine a Europa hace 7 años, hice la maestría en Sound Studies. Sound Studies es una disciplina que estudia el sonido pues desde muchos lados, desde la filosofía, la arqueología de medios, la arquitectura. Entonces pude ver la música y sobre todo la música a la que yo me dediqué, la música occidental, clásica, la pude ver desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Como me pude alejar y ver desde afuera, ok, nuestro mundo de la música clásica occidental es una pequeña parte de todo el fenómeno sonoro musical. Y entonces eso me abrió muchísimo, muchísimo la mente. A partir de un laboratorio que se realizó aquí en Plataforma Bogotá, también como que empezaron a unos movimientos más fuertes y como unas agrupaciones más presentes aquí en Bogotá, en Colombia, que es pues Top Lab Bogotá, como ya establecido como comunidad y en donde también pues estamos con Lau presentes. Y pues todo Ujú. esto fue como gracias a ese taller que dictaron Estoy, con Olivia. estoy de verdad muy emocionada de ver eso porque de las cosas que a mí me apasionan es llevar el live coding, enseñar a la gente, enseñarle a músicos, enseñarle a programadores y enseñarle a gente que nada de las dos cosas. Y en muchos países, en los últimos 8 años me dedicaba a viajar mucho. Y cuando yo me fui de Colombia, yo tenía 22 años o algo así, 24 tal vez. Y me fui en el 2024. Y yo me fui como súper desilusionada de Colombia. Yo no encontraba gente con quien, y eso que estudié en una buena universidad en los Andes y tenía muchas conexiones, pero no encontraba como con quién resonar. Y me fui de Colombia y dije, al fin en México encontré. Y lo que encontré en México fue la oportunidad de aprender programación, ¿no? Y entonces Olivia me invitó hace 2 años a dar este taller en Colombia y ella estaba trabajando en plataforma, entonces ahí tuvimos el momento perfecto para hacer este taller y fue regresar a Colombia y encontrármelos a todos ustedes. Ha sido de las cosas más emocionantes de mi vida porque fue como, aquí están todos, creo que nací unos años antes, de una generación antes de ustedes, porque acá están todos estos chicos, realmente estamos en la misma onda y fue tan bonito porque como que pude explicar muy bien de qué se trataba y me entendieron súper bien todo. Y se armó esta familia, y somos una familia, estamos en contacto todo el tiempo en WhatsApp, nos escribimos, nos preguntamos, eh, y crece y crece, ¿no? Entonces, la verdad estoy muy feliz por eso. Te invitamos con la idea de exhortarte a hablar, reflexionar alrededor de las secuencias, de los loops, de los patrones, de lo que significa esto como literalmente, pero también metafóricamente. Y pues con Juli preparamos como una serie de
de preguntas. Y pues nada, entonces también chicas, si se quieren animar a preguntar cosas, por supuesto, tienen toda la libertad, este espacio es de todas. Y bueno, pues estudiaste composición en los Andes, como ya nos lo comentaste. Leí que también pues estudiaste guitarra clásica, matemáticas, y pues tus obras se han tocado como pues por varias partes del mundo. Actualmente eres quizás una de las máximas exponentes del live coding a nivel internacional. Eh, la primera pregunta es, ¿cómo llegaste al live coding y qué ha significado esto para ti? Gracias, es que es una súper pregunta. Pues yo me fui a México enamorada de un mexicano, entonces yo no me fui por estudiar música o algo así, sino que me fui por mi relación de pareja que tuve en ese entonces. Y entonces yo quería aprender más de Max, que Max MSP, que era la herramienta que yo usaba entonces. Y entonces cerca de nuestra casa estaba el Centro Nacional de las Artes. Y ahí tuve la fortuna de que daban asesorías gratuitas. Creo que todavía las están haciendo. Daban asesorías gratuitas. Cualquier artista que tuviera una inquietud con la tecnología podía ir. Y tenías a alguien que te explicaba, separabas tu hora, separabas el equipo. Entonces yo me propuse hacer una obra para el grupo de mi expareja, que son unos percusionistas que se llama Tambuco, el Cuarteto Tambuco de México. Yo me propuse hacer una obra con láseres. Yo quería que ellos tocaran los rayos láser como si fueran instrumentos. Y quería controlar todo esto con Max MSP. Y pues me fui estuve un año yendo todos los martes y jueves al Centro Multimedia a construir todos los láseres. Bueno, los compré ya construidos, pero construí los sensores de luz que interrumpían los láseres, construí mis propios arduinos desde ceros, hice los circuitos, de hecho los alteré un poco para que cupieran en... Bueno, el hecho es que hacer esta obra con Maxim SP me tomó un año. Y entonces ya en esa relación que empecé a generar con el Centro Multimedia, de repente hubo un cambio de filosofía en el Centro Multimedia, en el taller de audio específicamente, y dijeron, de ahora en adelante solamente vamos a usar software open source. Y entonces ahora ya no más Maxim Speed. Si quieres hacemos tu siguiente propuesta, que yo quería hacer como una pedalera para mi guitarra eléctrica, la vamos a hacer con Super Collider. Y yo, bueno, a ver, y me enamoré de Super Collider inmediatamente, porque es una herramienta tan poderosa y además es que para mí la palabra es una maravilla. Entonces, de jalar cables imaginarios en una pantalla a escribir las palabras, a teclear las letras, para mí ya fue como un acercamiento. Pude traducir mucho más fácil mis ideas, ¿no? Para mí fue mucho más orgánico, mucho más natural, digamos, me sentí como en casa, pero fue un aprendizaje muy lento. Fue muy complicado para mí aprender Super Collider. Entonces, tomé todo el curso básico que dieron ellos en el Centro Multimedia y todo el curso intermedio y no fue suficiente, entonces tuve que repetirlo al siguiente año. Y ya con la segunda vuelta, ya entonces empecé a sentir como, ok, lo que sé es poquito, pero wow, ya puedo hacer música, ya puedo plasmar mis ideas en Super Collider. Y de repente ellos mismos, los profesores que tuve, que fueron Ernesto Romero, también conocido como Tito, y Ezequiel Netri, que es un argentino que ya está en Argentina de nuevo, pero en ese tiempo ellos hicieron la primera banda de live coding en Latinoamérica, hasta donde yo sé, que se me olvidó el nombre. Bueno, pero seguramente está por ahí. Ellos fueron y entonces con ellos fue que empecé a trabajar y mi primer proyecto fue hacer esta pedalera y luego ya que decidieron vamos a hacer cada mes una cosa que se llama live coding. Y yo, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es? Y éramos como unos 5 o 6 que nos reuníamos cada mes y así como, bueno, la idea es que cada quien en una hoja de Super Collider en blanco va a empezar desde ceros y va a hacer los sonidos y va a hacer una obra con ese sonido que haga.
Y todos, no, ¿cómo es posible? Qué difícil. Y bueno, entonces lo que hicimos fue, yo me empecé a preparar y lo primero que dije, bueno, a ver, vamos a usar un oscilador y vamos a improvisar con este oscilador. Entonces más o menos yo practicaba en mi casa, ¿no? Porque la idea era que no nos copiáramos de nada y en ese tiempo Super Collider tampoco tenía la ayuda que te decía cuáles son las cosas que tienes que meter, sino que nos empezamos a aprender todo. Entonces, ok, la onda sinusoidal tiene estos argumentos: frecuencia, tal, fase, mol, y ese ejercicio nos sirvió muchísimo a todo ese grupo de México para entender y aprender mucho de Super Collider y aprender los unos de los otros, porque entonces cada quien llegaba con una idea diferente. Una vez Jaime Lobato llegó con un micrófono porque quería improvisar con su propia voz y todos, ¡guau! ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces fue un campo de mucha riqueza esas reuniones de live coding. Y yo lo hacía por la pura pasión, o sea, yo no tenía ni idea que me iba a dedicar a eso, jamás, o sea, yo pues como compositora siempre pensé pues en mis orquestas y mis ensambles y bueno, no, sí es cierto que la música electroacústica siempre ha sido mi pasión también, ¿no? Pero no me imaginé que uno pudiera hacerla en vivo y fue gracias a este encuentro con el Centro Multimedia donde descubrí el live coding. Entonces al año siguiente hicieron un simposio, ellos, Ernesto, Ezequiel y todos los del Centro Multimedia hicieron un simposio de live coding que se llama Vivo. Y esto fue que como en el 2012 y 2013, 12. Y entonces trajeron a Alex McLean, que fue el que escribió Tidal Cycles y de hecho es uno de los padres del Algo Rave y uno de los padres del live coding. Alex McLean, trajeron a Julian Rohrhuber, que fue quien escribió esta librería para hacer live coding con Super Collider, Just in Time Library. O sea, trajeron a los personajes claves del live coding y fue una explosión. De ahí salieron muchísimas cosas. Ya para cuando ellos vinieron ya teníamos un público que venía a ver nuestras sesiones, que empezamos nosotros en una mesa solitos y luego ya nos daban una sala más grande para poder recibir al público y todo. Y entonces, durante ese año que estuvimos nosotros, antes de que fuera el simposio, nosotros contábamos cuánta gente había. Tito, Ernesto contaba cuánta gente había. Y ok, tenemos la sala por 1 hora y somos tantos, entonces cada quien puede tocar 9 minutos. Entonces como que eso se volvió nuestro template, nuestro molde, ¿no? Bueno, live coding desde 0, 9 minutos. Y así nos acostumbramos y de repente ya con el ejercicio ya empecé yo a sentirme como más segura para hacer una obra de 9 minutos desde 0. Cuando llegó la gente de Europa, de Inglaterra, de Alemania, y vieron todo esto y dijeron, wow, no, pues es que el live coding no es que sea así, no es que sea quién sabe por qué nosotros como que se nos metió en la cabeza que el live coding tenía que ser desde 0, así que tenía que durar 9 minutos. Y entonces ya ellos dijeron, no, de hecho tú puedes tener tu código escrito y nomás dispararlo, o live coding. Y ahí fue donde yo aprendí que live coding no es una cosa que está escrita en piedra. No es que live coding es esto, sino que es una definición que entre todos todo el tiempo estamos cambiando, moviendo. Pero sí hay una filosofía detrás y es de la que me gustaría hablarles más. Pero una pausita o una otra pregunta. Como que yo sé que dentro de tus militancias, yo observando como los pasos y la secuencia de tus pasos, le has apostado como a transmitir tu conocimiento de manera poco tradicional. Y pues digamos, la pregunta es, ¿de dónde nace esta apuesta por viajar por el mundo dando conciertos y talleres? Un poco lo que leí en una entrevista es que es con el propósito de irrumpir con los viejos códigos de transmisión del conocimiento. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Pues no es que yo me lo propusiera así que voy a romper sino que simplemente yo soy una persona bastante inteligente que aprende muy rápido en ciertas circunstancias. Y la verdad es que en el colegio nunca me fue bien, siempre estaba perdiendo materias, siempre tenía que habilitar y no sé qué. En la universidad,
aunque amaba, aprendí más en la universidad lo que investigué yo sola con mis amigos. No, bueno, tuve unas clases maravillosas, pero más bien a lo que voy es que el sistema educativo nunca me satisfizo. Nunca me sentí involucrada, sino más bien como, y sobre todo en el mundo de la música clásica, por Dios, que es tan snob y tan pretencioso, y que antes me daba vergüenza decirlo, pero ahora ya no, porque ya es muy claro, ¿no? Es muy claro que todo ese snobismo es como, bueno, todos sabemos que de estos sistemas anquilosados que se basan en la separación en vez de la unión. Y yo creo que ya todas tenemos claro que por ahí no va la cosa, y más ahora que estamos enfrentando un cambio tan grande en nuestra sociedad y que este separatismo y esta individualización del capitalismo no nos va a servir en el futuro. Y si queremos sobrevivir como especie, siempre les he dicho, tenemos que aprender a colaborar. Y entonces me di cuenta que yo me sentía bien y que aprendía muy rápido cuando cuando me sentía valorada y cuando me sentía vista por la persona que me estaba enseñando algo, ¿no? No alguien que estaba viendo solamente el, como me pasó mucho, que claro, mujer bonita, entonces los profesores echándome a los perros o qué sé yo, cosas así que no vienen al caso y te sacan completa. O sea, son tanto el capitalismo, la industrialización, el machismo, todo eso encima de una persona que quiere aprender o expresarse con la música, tal. Entonces, más bien lo que pasó fue que en este tiempo que estuve en el Centro Multimedia en México y que aprendí de Tito sí fue un profesor que me enseñó muy bien porque él pasaba a través de todos estos filtros, de todos estos patrones que la sociedad nos impone, ¿no? Como, ok, una mujer, ¿qué va a hacer una mujer haciendo circuitos o qué va a estar haciendo una mujer un láser? Eso es de hombres, ¿no? Ese era un patrón que viene de los 80s o desde antes, que mujeres con tecnología, ¿qué? Entonces, yo nunca estuve satisfecha hasta que empecé a romper ese patrón. Y Tito y el live coding fueron de esas cosas claves en mi vida que me ayudaron a romper esos patrones. Como por ejemplo, con él aprendí a ser honesta y decir, no, es que no entiendo, o sea, esto es muy complicado. Y Tito sí se tomaba el tiempo de explicar cada coma, cada palabra, buscar ejemplos de todo tipo, porque también él era músico, también él es matemático. Entonces teníamos mucho de donde poder explicar y entender y hacer metáforas que yo sentía que, sobre todo en la universidad y con las cosas electroacústicas, especialmente de parte de los hombres, venía mucho esto de, tú quieres ser como yo, te falta mucho, no conoces a Busky de los que en 1992 que sacó este álbum, por favor. Y eso es que, o sea, ¿por qué uno tiene que aprenderse todas las fechas y cada álbum y cada... Así no es como yo soy, ¿no? No quiere decir que esté mal, pero no es la única forma. Y entonces, en el Centro Multimedia fue en que yo encontré esta posibilidad de florecer y de ser vulnerable y de decir, perdón, pero no entendí, ¿puedes explicar otra vez? Y a medida que esos patrones de machismo y de todo eso se iban, ya empezábamos a vernos los unos a los otros como humanos y como, a ver, yo te explico, o a ver si quieres venir otro día, yo te dedico un rato para explicarte bien cómo se hace esto, no sé qué. Y así es que entonces empieza a ver la verdadera comunicación y la verdadera colaboración, porque entonces te das cuenta que nadie sabe todo y nadie es un genio, así que todo lo sabe, sino que cada quien tiene sus cosas que aportar y las cosas y sus debilidades también, pero todos, aún el más maestrazo que quieran, ¿no? Entonces, ya ahí aprendí a que las jerarquías con las que crecimos, ese patrón jerárquico que es muy patriarcal, no era la forma más efectiva para mí. Y entonces, sobre todo con esta comunidad de live coding en México, yo me sentí muy fortalecida porque era gente de mi edad, normalmente menores, pero más o menos de mi edad, que estaban en esa misma búsqueda de colaborar y aprender juntos. Y de repente entonces
ay, se imaginan hacer tal cosa, ay, sí, yo sé hacer esto y tú haces lo otro, no sé qué. Entonces, yo creo que ahí creamos un nuevo patrón de comportamiento y reemplazamos el patrón anterior. Ajá. Porque dices que la filosofía del life coding te ayudó a crear ese nuevo patrón. Pues mira, la filosofía del life coding parte de la idea. De hecho, hay un manifiesto escrito por Alex McLean. De hecho, empecé a escribir su manifiesto mucho antes de que lo llamara life coding, cuando estaba haciendo música generativa. Y creo que se llama Manifiesto de Música Generativa, en la que decía que lo más importante no era el resultado, sino el proceso, ¿no? Que esto es completamente opuesto a lo que quiere la industria de la música, que la industria de la música quiere algo súper mega producido, que no se note ningún error. Y curiosamente pues no curiosamente, es como esta artificialidad, este patrón artificial te separa de la raíz del significado de la música y te pierdes tanto en cómo quieres que suene, cómo quieres que se vea, cómo quieres que se venda este producto y te llaman productor. A mí me gusta que me digan productora, siempre digo, simplemente porque no me gusta aceptar una posición más de la industria de la música. No quiere decir que esté mal. Y sí, de alguna forma también yo voy a ser productora. Pero a lo que voy es que ese consumerismo de la música, que también está en la música académica, por supuesto, pues porque la academia también hace parte de toda esta orden patriarcal. Entonces, cuando nos enfrentamos a mostrar tu proceso de creación, todos mis años de entrenamiento de la universidad de composición, ¿a dónde se fueron? Porque yo fui entrenada a tener mi proceso precomposicional, mis horas solas en mi cuarto, no sé qué, y hasta que ya estuviera, y luego ir a trabajar con el instrumentista, a que me ayudara a quitar los errores, porque, ¿no? Y cuando ya la partitura está perfectamente escrita, entonces ya puedo ir a... Y de repente me dicen, no, es que lo que nos interesa ver es tu proceso. Y yo, ¡pum!, florecí, porque yo también soy así, toda la vida he sido así. Siempre me gusta, a ver, abuelita, cómo cocinas eso, no es que solamente me lo quiero comer, pero quiero ver cómo, ¿no? O cuando tuve la fortuna de estar con mi pareja, el percusionista, podía estar en los ensayos, podía verlos cometer error, y otra vez, y otra vez, y otra vez. O sea, siempre estaba muy inclinada a ver el proceso de las cosas. Y yo creo que a todos los creadores eso es lo que nos interesa más. Y entonces en esta filosofía del life coding, de mostrar el proceso, por eso es que tenemos el moto de show your screens, muestra tus pantallas, porque queremos ver qué es lo que está pasando en la compu, ¿no? Qué es lo que está escribiendo la persona, cómo se enfrenta a los errores que normalmente va a haber. Entonces, por ese lado de compartir tu proceso creativo, pero también se basa mucho en toda esta filosofía hacker de open source, ¿no? Si alguien es un programador que escribe una herramienta para que los demás la usen sin esperar venderla o algo así, sino sabe, mira, yo escribí esto, ¿tú qué puedes hacer con esto? Entonces otra persona la toma y dice, pues mira, ¿qué tal si hacemos una versión que sea así? A ver, esta otra persona qué hace con esto. Pues yo me la pongo acá. No sé, o sea, pero es una herramienta que entre todos estamos haciendo y cada quien que le suma algo lo está haciendo mejor para todos los demás. Entonces, para mí fue como, pum, esto sí es riqueza. Riqueza no es ahorrar no sé cuántos años para poder comprar un software súper caro de MaxMSP, que para mí fue una frustración porque nunca me alcanzaba el dinero para comprarlo, entonces lo tenía que craquear y entonces no podía estar en internet cuando lo usaba y además sentirse criminal. No, o sea, no. Entonces, todo ese estilo de vida de los hackers, de compartir, de crear juntos, resoné con eso inmediatamente y todo de ahí es que sale el live coding. De todas maneras,
pues no sé, de alguna manera siento que es importante ser honesto cuando mostramos las pantallas, es como un poco mostrar sobre esa honestidad que podemos, como a la hora de construir algo, que a mí me parece como bien importante, es como cuando te evalúan, que es más importante evaluar como tu proceso cualitativo o el resultado cuantitativo, es como un poco resonando con eso. Pero, ¿y cómo crees que finalmente el reapropiarse de esquemas o de patrones o de secuencias, pues lo relacionas con el live coding y qué tiene que ver con la práctica artística? A ver, se me ocurre que yo siempre digo que un live coder nunca está sola, porque uno no puede ser un live coder escondido por ahí sin conectarse con los demás. Es imposible, porque tienes que estar hablando con la gente que escribe las herramientas. Ahorita tengo miedito porque ya llegó el nuevo upgrade de Tidal, la nueva versión de Tidal Cycles. Y ya sé que siempre que hay un upgrade es una batalla con mi compu y tengo que darle todo el día y escribirme con el que le escribió Alex McLean, que me ayude. La vez pasada él se metió por TeamViewer a mi computadora y me lo tuvo que instalar él. O sea, y además tengo que estar preguntándole a la gente porque hay muchas cosas que no sé hacer, ¿no? Como tuve problemas con el streaming hace poco, entonces pregunté ahí en el grupo de la Coden de Bogotá, oigan, ¿alguien me puede ayudar con OBS? Que no me suena, ¿qué pasó? Y eso es muy bonito y es una forma, es un nuevo patrón de ser y de aprender y de expresarse y entender que no porque, que no porque aceptamos que no lo sabemos todo, quiere decir que somos menos, que era lo que el patrón anterior, ¿no? Que era, tú lo tienes que saber todo y tienes que ser el súper duro, que tiene todas las respuestas. Entonces yo creo que esa parte mía de enseñar, siendo yo misma vulnerable, esa es la forma en que yo enseño, en la que yo rompo con ese parámetro viejo de que el profesor todo lo sabe y va a darte todas las respuestas. Y eso no existe, la verdad. Y además yo no quiero ese estrés, yo no puedo aguantar ese estrés de tener que ser la que todo lo sabe. No, o sea, si a mí me preguntan algo que yo no sé, más bien les puedo decir a quién le podemos preguntar, cómo lo podemos solucionar, cómo lo solucionaría yo, ¿no? Porque finalmente, o sea, es que ser un maestro no es que sea una cosa reservada para unos cuantos, ¿no? Es que todos somos maestros y así lo queremos. Pero entonces, ¿cómo enfrentarse a ser maestro lejos de ese parámetro, de ese patrón viejo de, pues que ya hablamos, del patriarcado, de la industria, del consumerismo, del capitalismo, en el que das una imagen que finalmente muchísimas veces no es lo que tú realmente eres, ¿no? Entonces, que se basa más en las apariencias que en lo otro. Y a mí me interesa más lo otro, no las apariencias. Las apariencias puedo disfrutarlas de vez en cuando, sí, padre, pero lo más bonito es para mí la autenticidad. Y esa autenticidad en la educación musical clásica también te educan mucho el ego, ¿no? Ay, tú eres un compositor, tú tienes que no sé qué, y tienes que actuar así, y tienes que hablar así, te tienes que vestir así. Al menos así era cuando yo estaba en la universidad. Y entonces, hay una cosa muy recurrente es que, ay, ese no es músico porque no estudia en la universidad. Eso es súper recurrente. O sea, súper discriminatoria la vida del músico clásico occidental. Tremendo. Y yo noté mucho porque yo viví en este mundo de la música clásica mexicana. Es un mundillo muy snob. Y entonces, ay, a ver, me metí en mis recuerdos. No tanto. Pero entonces yo lo viví
lo viví en carne propia, esto de ser discriminado por, ay, no tienes maestría, ¿no? Entonces ya no tenía maestría, entonces, ay, pero es que no eres tan buena así, ¿no? O hablan mucho a tus espaldas o lo que sea. Pero yo toda la vida también he tenido mucho interés en las músicas tradicionales y en la música popular. Bueno, no es que, yo digo que no es que tengamos que pelearnos contra eso. Es horrible, es súper clasista, racista, sexista, todos los istas. Y entonces ellos se arman de esos como, yo soy un hombre blanco, descendiente de español, y tengo 40 y 50 y tantos años, tengo mucho, y yo soy el verdadero compositor, ¿no? Entonces se creen como una, y se defienden poniendo abajo a los demás, ¿no? Ay, no, es que ese no es buen compositor, porque no sé qué, ay, es que es una vieja. Entonces, naturalmente, pues yo soy alérgica a esas cosas, y entonces al dar clases de Super Collider, empecé ya a dar clases de Super Collider y me fui dando cuenta ahí en tiempo real que yo no me las sé todas y que tenía que... Y entonces me empecé a dar cuenta que sí era raro. Yo al principio me sentía muy mal, de uy, qué vergüenza, me debe haber preparado mejor, qué sé yo. Pero después al darme cuenta de que buscábamos las respuestas juntos y que veíamos y que de repente el alumno encontraba la respuesta o sabía la respuesta mejor que yo, es como aquí es donde está la riqueza, aquí es donde nos complementamos todos, ¿no? Esto es lo que vale la pena. Entonces, sí, yo creo que la enseñanza de la música y de hecho de lo que sea, no es imponer una idea, no es sentirse mayor que el más importante que el otro, sino buscar esos puntos de encuentro y ayudarse a florecer los unos a otros. Todas nuestras tradiciones americanas, antiguas, bueno, no todas, pero yo sí sé que algunas así se educan en comunidad, ¿no? Reuniéndose en la maloca y hablando, ¿no? Cacharreando. Sí, totalmente. Sí, ¿cómo crees que los patrones o las secuencias tienen que ver o pueden construir nuevas formas de pensamiento o cómo podemos desde nuestras nuevas formas de pensamiento repensar los patrones? En relación a los procesos creativos, ¿qué crees sobre eso? Yo creo que todos esos patrones tienen que venir de un conocimiento propio. Es que hay una paradoja muy bonita y es que para vivir en comunidad uno tiene que ser un individuo sano y fuerte para poder aportarle a la comunidad, ¿no? Entonces, en cierta forma, uno tiene que ser egoísta y ver por sí mismo primero, por sí misma primero, ¿no? O sea, cuando yo estoy fuerte, cuando estoy bien de salud, cuando estoy bien de ánimo, ahí es cuando yo puedo crear música, ahí es cuando me da la inspiración de preguntarle a Rafa en Bogotá cómo me hago el ritmo para una cumbia, o cuando, ¿no? Cuando soy un individuo fuerte puedo aportar, puedo crear lazos, puedo tener ideas. ¿Sabes quién? Conozco a alguien de Inglaterra que hace eso, ¿por qué no le mandas un mail? O conozco a un chico en Rusia que tal vez pueda ayudarle a este chico en Brasil, ¿no? Y todas esas inspiraciones te llegan cuando estás fuerte contigo mismo. Entonces, el aprendizaje en comunidad es que no puede haber una receta, no es que haya un algoritmo, perdón, no es que haya un algoritmo para hacer las cosas bien o como, sino que más bien yo sí creo que hay un trabajo interno de descubrimiento personal, que es muy importante que todas lo hagamos, pero es que es importantísimo para mí que Laura se encierre a trabajar en sí misma. Eso es lo que me va a ayudar a crecer, ¿no? Y yo estoy segura que, por ejemplo, este momento que está pasando ha sido por tu trabajo interno, Laura, ¿no? Y también el de Juliana, y luego el trabajo conjunto de todas, ¿no? Y eso, pues es que sí da miedo enfrentarse al trabajo propio interno de cómo es que yo quiero vivir mi vida. Y para mí fue muy claro que yo no quería ser parte de esta comunidad snob de los compositores y que yo quería ser un hacker y que yo quería hacer mi música en vivo y que yo quería... Y de repente me fue jalando tanto la creación de mis propios
patrones, ¿no? De, ok, ¿qué necesito yo? Descubrí que la meditación es una cosa vital, vital para mí. Descubrí que pasar tiempo con gente es muy importante, pero también pasar tiempo sola es muy importante. Aprendí que descansar es muy importante. Aprendí que comer bien es... Y todo eso es mi patrón recurrente diario de mi disciplina, que me permite romper con viejos patrones, ¿no? Con estos viejos patrones de los que ya hemos hablado. Y me permite entonces organizar mi día en una secuencia, y de repente hay días en que digo, ok, la secuencia de hoy va a ser random. Hoy me siento random. Vamos a ver qué pasa. Voy a hacer solo lo que quiero hoy. Y a otro día, no puedo porque tengo estudiante a tal hora y tengo reunión de trabajo a tal hora y tengo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y otros días que digo, hoy solamente duermo. Y respetar esa intuición mía ha sido... Las mejores cosas que yo he hecho en mi vida han sido porque he seguido mi intuición, ¿no? Y entonces recuperar ese conocimiento de ti misma, que igual ahí está el conocimiento de todos nuestros ancestros y de todas nuestras comunidades, está ahí. Por eso es que es tan importante conectarse con el yo. Y eso yo creo que eso es algo que precisamente te lo rompen en este mundo de la música clásica occidental. Te vuelven un individuo en competencia con los demás. A ver quién es el violinista que entre más chiquito, más rápido toque Paganini. Ese es el músico de verdad. Y eso es lo que la gente cree que es un músico de verdad. Un show de apariencias, ¿no? El virtuosismo es maravilloso, pero el virtuosismo solo como apariencia no es nada. No es nada más que una ilusión que no sirve a nadie. En cambio, ¿qué tal que tu virtuosismo no esté en tocar las notas más rápidas que puedas o no esté en hacer los códigos más complicados que puedas, sino que tu virtuosismo es el ritmo como tú entregas la música, aunque así sea una onda sinusoidal? ¿Qué le estás queriendo decir a la persona que la está escuchando, no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues chicas, las invito como, no sé, a dialogar con Alexandra. Quieren preguntarles cosas, quieren que nos muestren trabajos de... Sandra, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Karen. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo tengo, pues no sé, es como una pregunta de opinión, también una pequeña intervención, digamos que frente a algo que en estos días me ha estado rondando la cabeza. Yo soy pianista clásica y obviamente comparto contigo casi, bueno, absolutamente todo lo que has dicho, probablemente, frente a lo que es o lo que no es el quehacer musical y artístico, ¿no? En estos contextos de límites, porque finalmente así es como lo terminaba interpretando. Digamos que en todo este recorrido educativo, pues en este contexto y demás, yo tampoco me he sentido muy identificada con el quehacer musical al punto al que finalmente pues dejé de hacerlo, porque no me representaba, digámoslo de alguna manera. Y bueno, en medio de todo esto que tú has dicho, con lo cual pues resuena totalmente, ¿no? Del autoconocimiento, de la comprensión real, de las estructuras, de la búsqueda de tantas cosas, ¿no? Pues ahora me encuentro justamente en ese replanteamiento de lo que finalmente, no solamente de mi propia búsqueda, ¿no? Sino de lo que significa pues muchas cosas relacionando la música con el arte y sus relaciones y sus significados, ¿no? Eso es como para contextualizar un poquito y que no salga la pregunta tan plop para los que no tienen como ese background de música. Y es que en estos días he estado haciendo como unas lecturas y unos análisis que me han llevado mucho al entendimiento de las relaciones del arte, ¿no? O sea, desde quien lo propone hasta quien lo recibe, a través de muchas conexiones y los significados de cada uno y cómo esto se modifica constantemente. En ese sentido, una de las cosas que últimamente, pues a las que caí en cuenta últimamente, como frente a lo que yo consideraba que fuera el sonido, y recordando mi época
de universidad y de pianista clásica y de todas estas cosas, tiene que ver mucho con una concepción que en algún momento quizá asumí, que es también muy propio del instrumentista, quizá no del compositor, y tiene que ver con el hecho de que el sonido, pues no sé, digamos que así es como lo veo ahora, ¿no? En algún punto en mi formación muchas veces no confronté eh, el, el contenido artístico o el contenido personal de mi producto musical, sino que simplemente en el sonido propio, por el hecho de producirlo y por haberme esforzado a producirlo de tal forma, como que imprimí en ese sonido un significado sin todo lo que realmente lo compone como para su construcción. No sé si voy a replantearlo de otra manera. Porfa. Tiene mucho que ver con el porqué pues para qué ser artista y como músico, cuál es el significado de ello, ¿no? En la formación clásica instrumental, pues mucho del tiempo que uno se dedica a estudiar es estudiar el dominio del instrumento y el perfeccionamiento de la interpretación. En la interpretación no solamente como el repertorio como tal, sino también el sonido particular del instrumento, cosas que hemos venido hablando con las chicas pues, y con todos los del laboratorio, como la cualidad del sonido, que el sonido sea así, que sea redondo, que sea grave, que sea una cosa y otra, ¿no? Y finalmente el producto que uno entrega como músico, como artista, es una obra con una calidad X que corresponde a todo este trabajo que se ha hecho. Pero muchas veces en la academia, y pues hablo particularmente como de la que yo me formé, el peso artístico de ese producto está simplemente dado por ese trabajo de perfeccionamiento en la interpretación en el instrumento. Y finalmente ese viene a ser el resultado, más no un peso estético artístico personal como tal, más allá del simple hecho de que el piano me suene lindo. Y en parte también otra cosa que pues que como recapacitado frente a eso es que sí, que yo me terminé convenciendo, o sea, me terminé convenciendo de que esto es así, ¿no? Que mi labor y mi pianismo reside pues precisamente en qué tanto puedo tocar el instrumento y, ok, pues yo como persona tengo mis pensamientos, tengo mis convicciones, mi política, mis miles de cosas, pero como tal en la interpretación o en el producto artístico, todo eso no se ve embebido y me llama mucho la atención lo que tú dices frente a que finalmente lo valioso es el proceso para producir, no como tal el resultado. En ese sentido, también me llama también mucho la atención que pues lo que estudiaste, lo que dijiste, los sound studies y pues relacionado como con todo el análisis del sonido desde muchos contextos, ¿no? Bueno, creo que ahí ya hice un poco más claro como lo que venía pensando, ¿no? Sí. Ahora, mi pregunta de opinión va a justamente eso. Desde tu conocimiento frente pues sí, que se ha dado a raíz de todas las formas en las que te has relacionado con el sonido, no solamente como compositora y no solo como intérprete, sino también pues como desde tantos otros lados, incluyendo la tecnología ahora. ¿Cómo crees tú que es la relación y cuál es el papel del sonido en el arte y, y como tal su papel transversal como arte? ¿Sí? Qué hermosa pregunta. Muy bien, gracias. Claro. Es que esto sí he estado pensando sobre la interseccionalidad del feminismo, que para mí es algo muy reciente. O sea, a mí me hubiera encantado descubrirlo hace mucho tiempo atrás, pero lo descubrí hace apenas un par de años, 3 años. Y claro, es que la música no puede ser la música no es solamente la música del europeo centrista blanco. O sea, la música clásica occidental es un mundo maravillosamente enorme y profundo, con unas obras maestras y espero, ojalá que se sigan produciendo obras maestras maravillosas.
Y sí, yo creo que sí llega a haber momentos de gran espiritualidad dentro de ciertas obras, dentro de cierto repertorio. Pero lastimosamente siento que todo eso se ha visto muy, muy dañado por este comercialismo que veníamos hablando de la industria y de la competencia y el patriarcalismo y el racismo y todo esto. Entonces, al descubrir desde lejos que el mundo de la música clásica es un mundo maravilloso, pero solamente un mundo, de todo el infinito universo que es el sonido, empecé a ver con otros ojos, por ejemplo, la música clásica de la India. Y he estado leyendo mucho, sobre todo también porque Tidal Cycles, que es el software que yo uso para hacer live coding, de hecho fue inspirado por la música de la India, la música clásica de la India, del norte. Alex McLean estudió esta música, pues en Inglaterra hay mucho contacto con India, por muy tristes razones, pero bueno, si hay algo que el colonialismo deja, pues hay que aprovechar estas conexiones tan profundas que quedan. Alex McLean entonces se dedicó a leer libros de música y a entender, pues en su contexto en la universidad él también aprendió. Y gracias al trabajo que él hizo, ya esta conexión, pude yo descubrir, de hecho, cómo mi propio pensamiento musical lo puedo ver reflejado en la música clásica de la India. Porque, por ejemplo, en muchos casos en la India la música se considera un ser, un ente viviente, fuera de esta dimensión, ¿no? Es un ente que vive allá. Y el músico, a través de su disciplina y de su práctica, logra conectar con este ser viviente y expresarnos a los demás cómo él ve este ser que existe allá en otras dimensiones, ¿no? Y así siempre yo me he sentido con la música. Cuando he podido tocar mejor o componer mejor es cuando me libero de este bendito ego y de la idea de, oh, tengo que hacer una obra para ganarme este concurso, o tengo que escribir una obra muy compleja, no sé qué, sino que más bien, por ejemplo, una de las obras mías que más he tocado fue una obra para 4 tambores que escribí con puros patrones de cumbia y bullerengue. Y esa obra, dime. Que amos ahora. Divina. Y esa obra se ha tocado por todo el mundo. En 4 djembés, porque bueno, conseguir 4 alegres no me quedó fácil, pero bueno, el djembé es como un primo mayor del alegre. Y cuando yo compuse esa obra, era yo misma como, de verdad yo pude como ver, es como entrar en estado de flow, como cuando un intérprete puede entrar en ese estado, que es como de verdadera canalización, digamos. Entonces, yo siento que en la música clásica occidental a veces sí se logra eso, y sobre todo los maestros intérpretes lo logran, maestros compositores, sobre todo el pasado, que son los más valorados, que conocemos más. Pero salirnos de esa idea de música y conocer otros tipos de música, yo creo que es un deber de todos, especialmente como colonizados que no somos, o sea, si yo fuera una violinista nacida acá en Berlín, de familia alemana de muchas generaciones, tal vez podría hablar de otra forma al respecto, ¿no? Pero para mí la música clásica occidental me fue impuesta de una forma colonialista, ¿no? Porque finalmente no era mi tradición, finalmente no. Acá he tenido la oportunidad de ir a casas de familias donde toda la familia hace una orquesta y toca Bach en Navidad, por ejemplo. Y es como, okay, esto tiene otro sentido, ¿no? Y no es que la música no sea universal para nada, pero si queremos entenderla como fenómeno, pues podemos entender por qué alguien nacido en Alemania tiene una entrada diferente que, como por ejemplo nosotros podremos tener a nuestras músicas tradicionales, ¿no? O sea, mi conexión con la cumbia, si a cualquier persona que le guste la cumbia, no importa dónde sea, va a reaccionar a la cumbia, pero la relación que yo tengo con la cumbia, porque yo nací ahí y crecí con ella, es diferente. No estoy diciendo que algo sea mejor o peor, no estoy dando juicios de valor, simplemente estoy tratando como de identificar cuáles son las cosas y las trampas en las que yo caí, ¿no? Como en este mundo de la música clásica, y porque siento que el live coding me dio esta libertad de expresarme.
usando todas las herramientas que aprendí, porque gracias a Dios fui a la universidad y aprendí todas estas maravillas de cómo funciona la música desde un punto de vista intelectual y académico. Y eso es un conocimiento maravilloso que no quiero más, sino que ahondar en él. Pero ya viéndolo desde lejos, ya no voy a permitir que me domine, ¿no? Ni que me... Ni voy a permitir que esas ideas cambien mi expresión personal, que es en lo que más le he yo trabajado todos estos años, es, ok, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo puedo decir? Yo no quiero decir lo que dijo otra compositora antes, o no quiero decir exactamente lo mismo, a menos de que tenga una buena razón, pero no. El Acerca del sonido. sonido. ¿Cuál crees tú Sí, cierto. que es el papel del sonido en el arte y cómo en el arte, y siendo arte, atraviesa nuestra sociedad, digamos, o la cultura? Claro, es muy poderosa esa pregunta porque, mira, mi álbum, el único que he sacado en mi vida que se llama, hasta ahora, se llama Hipersónica. Y este nombre salió porque tengo un amigo neurocientífico en Lima que me estaba explicando que las moléculas, o sea, las partículas, las moléculas de hecho, se comunican entre sí a través de sonido a unas frecuencias tan altas que no son ni supersónicas, sino que son hipersónicas. Y que de hecho toda la materia está unida gracias a esas frecuencias hipersónicas, ¿no? O sea, como que la existencia se debe al sonido. Lo cual para mí fue muy chocante porque yo aprendí aquí en la Universidad en Berlín que sonido es lo que nosotros podemos escuchar por nuestros oídos, de un rango de 20 Hz a 22.000 Hz por lo general. Lo demás ya no es sonido, sino vibración, pero no es sonido. Pero entonces, esta idea del supersónico y de lo hipersónico quiere decir que entonces el sonido también existe lejos de que yo lo pueda escuchar, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en... Dime, Laura. No, qué interesante. Entonces, y si vemos varias cosmogonías de diferentes culturas, se refieren a que del verbo nace todo, ¿no? Los mayas, por ejemplo, de la palabra nace el mundo. Y bueno, no sé si ya se han podido dar cuenta que soy medio budista, y entonces nosotros estudiamos mucho la idea de que con nuestros pensamientos creamos la realidad, ¿no? Entonces, al hablar, estamos dándole una forma física a esos pensamientos, que es muy poderosa y las palabras tienen muchísimo poder. Ahora, además de las palabras, el sonido, para mí, bueno, no me voy a poner tan dramática. El sonido para mí es lo que podemos percibir con nuestros oídos. Todo es vibración, todo. La luz son unas frecuencias y los sonidos son otras frecuencias. Que podemos, la luz la podemos percibir acá, el sonido acá. Y lo que pasa es que el sonido tiene una característica muy poderosa y que yo creo que sí, a mí esta idea de que las partículas se comunican a través del sonido me mueve muchísimo el tapete y es algo a lo que le quiero entrar ahora en mis estudios de doctorado. A mí me gusta muchísimo el arte sonoro. Me refiero a que cuando yo estaba estudiando música en los... ¿Quieres que preguntar ya, Laurita? Dame 2 minutos para tratar de terminar esta respuesta, a ver si la logro terminar. Para mí la música es el arte del sonido. Entonces, y eso lo he dicho siempre. Y luego me dicen que hay una diferencia entre arte sonoro y música. Y yo no la creo. A mí no me parece que haya una diferencia. A mí me parece que si alguien se pone a hacer una obra de arte sonoro, es un músico. Esa es mi opinión personal. Y no necesariamente tiene que haber estado en el conservatorio, estudiando mucho tiempo, muchos años. El hecho de trabajar y hacer para mí, hacer una obra con sonido es hacer música.
Lo que pasa es que la música es un universo enorme y hay música funcional y hay música para esto, para lo otro. Pero entonces a mí me tomo con mucha alegría el hecho de que el arte sonoro se está como popularizando cada vez más y hay más gente que de hecho ya he visto gente que se cambia, que ya no son compositores sino artistas sonoros. Y a mí toda así que se revuelvan los nombres y que se pierdan los límites, a mí me gustan mucho como ejercicio, como decía Laura. ¿Respondí un poquito más o todavía no? Gracias. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias. No, me encantan muchos de tus planteamientos. No sabía que existía algo que se llamara Sound Studies. Ahora me voy a poner a leer mucho. Me parece que suena, que es algo muy, muy como de mis intereses. De lo que dijiste, me gustaría mucho que profundizaras una idea que me pareció súper potente, mejor dicho, no sé todavía qué hacer para comprenderla, que fue cuando hablaste de los láseres y dijiste que cómo haber pasado de alar esas cuerdas imaginarias a tipear las letras. Tipear fue algo mucho más orgánico, cuando justo la relación que tenemos con el código, con la música electrónica, con la máquina, con el sintetizador, es esta imagen y este estereotipo de que eso justo no es lo orgánico. Entonces me pareció súper interesante eso, porque lo que yo quisiera hacer algún día es enseñar matemática con código, porque como la matemática es algo tan abstracto y es tan difícil de materializar en la enseñanza, me parece súper interesante poderla volver sonidos. O sea, cómo materializar el código para volverlo sonido. Entonces, me gustaría mucho que me hablaras un poquito de lo que significa para ti lo orgánico del código. Muy bien. Yo no me refería a los láseres, sino al MaxMSP. ¿Conoces ese software? No, no. Es un ambiente de programación, MaxMSP, que es un software... Dime. Ay, que me intervengo. Es como la versión paga de Pure Data, entonces es como la misma lógica de Pure Data. Ay, no. Exacto. Entonces a lo que yo me refería es que por mi gusto las interfaces gráficas yo nunca me sentí como tan cómoda. Pues sí, aprendí Pro Tools y todo eso muy bien y luego ya con MaxMSP me sentí un poquito más liberada del Pro Tools, porque Pro Tools era una cosa así muy lineal, ¿no? Acá tienes tu track y se ve así y tal, es una cosa gráfica impuesta, ¿no? Entonces con MaxMSP también es una cosa gráfica, también impuesta, pero es un ambiente de programación donde tú puedes programar las cosas, así como Pure Data, ¿no? Entonces pones tu cajita con tu objeto y la conectas. Entonces tienes que jalar el cablecito en la pantalla para conectarlo con... Y a eso es a lo que yo me refiero, que a mí no me resulta orgánico, porque esas metáforas del mundo 3D en la computadora, a mí para mi creación musical personalmente no me resultaron tan enriquecedoras como lo fue el código. El código sí se me hizo mucho más orgánico, ¿ves? O sea, yo podría decir que para mí, pero esto es mi gusto personal, mi gusto personal es que Super Collider es mucho más orgánico que Pure Data o MaxMSP, ¿me explico? Y entonces eso es porque la sintaxis del código ofrece una traducción de tus pensamientos de una forma que está liberada de esas metáforas del mundo 3D. ¿Sí? Entonces no tengo que subir un fader para lograr un volumen más alto, sino que cambio un número o genero una función que me cambie ese número a través del tiempo, ¿no? Y entonces eso para mí es como, esto se parece mucho más a como yo me imaginaba la música toda la vida. Si yo puedo poner una frase que es un patrón, pero adentro de esa frase pongo otro patrón. Entonces ya tengo dos patrones que son muy simples cada uno en una sola frase y me están generando un mundo súper complejo de posibilidades que si yo me tomara la molestia de escribirlo nota por nota en una partitura, no se daría porque
eso es lo bonito de la música generativa, ¿no? Que te está cambiando todo el tiempo. Tú le das instrucciones de cómo quieres un comportamiento y entonces tienes un universo creándose al frente tuyo. Y esto yo lo veo mucho más claro desde el código escrito como palabra, con sus paréntesis y con, ¿no? Que atando cajas o que llenando como en el Ableton Live o algo así, ¿no? Para mí es mucho más orgánico porque siento una traducción más directa. Es como, a veces siento como que, wow, mi cerebro es el que está tecleando aquí, ¿no? ¿Y cómo lo, perdón que me meta libertad, Por otra favor. preguntita pequeña, ¿y cómo lo ves si lo comparas con interpretar una cosa física, digamos una guitarra? Ahí está, eso es una cosa muy tremenda. Y yo que soy muy física y yo que me la paso bailando y que me encanta la guitarra y toco tambores y bueno. Pero para mí la computadora es un instrumento musical, pero entonces ya no tengo yo la necesidad de una gestualización del cuerpo, como si quiero meterme al piano y hacerle su forte acá lo expreso, porque ya son tantas generaciones de pianistas haciendo el mismo movimiento que ya es parte de mi ADN como pianista. Acá no tenemos esas tradiciones. Acá es alguien tipeando en la compu. ¿Y qué significa eso? Entonces, claro, tenemos cierto lenguaje en la música electroacústica, en el que el compositor normalmente está metido atrás en el público, el escenario está vacío y está manejando una máquina, ¿no? Está subiendo los faders o bajando los faders del mixer. Entonces de ahí yo creo que muchos live coders tomamos un poco esa idea de, bueno, yo soy aquí el que maneja la máquina, ¿no? Y tenemos otra expresión del live coding que es el algo rave, no sé si lo han oído nombrar, pero la idea es que hacemos una fiesta, hacemos música con la que la gente pueda bailar, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo más parecido que tenemos como ejemplo en cuanto al cuerpo? Pues un DJ, ¿no? Que está con su compu, pero acá nosotros no tenemos tornamesas ni estamos buscando vinilos, sino que estamos aquí clavados en las teclas. Pero entonces, bueno, si siento que voy a hacer un drop y que voy a lanzar un beat, ok, pues me emociono y, ¿no? Tecleo y se suelta el kick. Entonces ya ahí puede haber cierta... Entonces es un juego y de hecho ha habido mucha investigación al respecto en estos últimos años de gente que quiere ver cuál es el embodiment. ¿Qué significa el cuerpo en la actuación del live coding? Porque es que pasa que a veces escribo una frase, la disparo, pero la programé para que empiece a hacer cambios en 30 segundos, o a veces le doy rangos de 20 a 60 segundos. Entonces no es la misma respuesta, o sea, no es un instrumento de percusión al que le hago esto. Puede ser, y lo puedo usar perfectamente. Puede hacer que cada tecleo podemos lograr que suene, y entonces en ese sentido también podríamos usar el teclado como una percusión. Pero tenemos muchos otros niveles. Entonces, la computación lo que hace es ampliar tanto nuestra capacidad cognitiva que ya no es suficiente escribir una línea en un papel notado y decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, de esta forma y sino que ahora tenemos a alguien que trabaja un comportamiento que yo le di. Entonces ya no está en la linealidad, en la respuesta física inmediata, sino que tenemos otras dimensiones de pensamiento y de comportamiento gracias a estos cerebros tan rápidos que son las computadoras. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ay, Diana, y te quería decir que porfa sigue estudiando Super Collider porque eso va a ser muy bueno para los chicos cuando les enseñes matemáticas. Toda tu experiencia y exploraciones, ¿hay algún o algunos ejercicios que nos recomendarías para practicar la composición, producción de nuestras piezas? Principalmente pensando desde el uso de Super Collider, esto me da mucha curiosidad porque Super Collider es muy libre y a veces es difícil saber por dónde empezar a sistematizar. Para incluso tal vez llegar a un proceso o un ejercicio compositivo más libre.
¿Cómo es tu proceso en este sentido? Creo que esto nos da pie perfecto. Buenísima pregunta, muy bien. Es que Super Collider es un ambiente de programación en el que puedes programar lo que quieras. Y como en la vida, la libertad no es nada si tú no tienes límites en los cuales trabajar. Entonces, a mí lo que me ayudó muchísimo fue cuando en el centro multimedia dijeron, ok, ahora vamos a empezar a usar Super Collider. Yo dije, bueno, pues entonces voy a hacer mi pedalera para mi guitarra, una pedalera de ejemplos, de efectos solo en Super Collider. Entonces, mi plan era empezar con un delay, porque yo pues toco guitarra eléctrica y siempre me aburrían mucho los loopers, como el Loop 6 y todos estos loopers que ya vienen. Es como, ay, ok, sí le puedes variar que sea más rápido, más lento, pero siempre se comporta igual. Yo quiero hacer un delay que me cambie random y que de repente me empiece a repetir las notas más rápidamente o que me repita los sonidos más lentamente y que pueda yo improvisar con este delay. Y esa fue entonces mi primera tarea en Super Collider. A ver, Tito, le dije en México, ¿cómo hago yo un delay? Entonces ya empecé con el Compsy, fue que me hice mi delay. Y entonces le puse unos parámetros en random, como el decay time y el delay time, se los puse en random. Y luego pasaba que entonces había como un choque porque a veces eran unos valores más cortos que otros, entonces había unos glitches hermosísimos que ningún delay comercial te los va a dar. Y entonces yo creo que esa, para explorar un programa tan grande, lo mejor es entrarle con proyectitos personales que uno tenga y ponerse retos, ¿no? Por ejemplo, no sé, que, bueno, me invitaron a tocar dentro de un mes, quisiera hacer algo nuevo. Bueno, siempre he tenido la idea de, no sé qué, las resonancias, vamos a explorar resonancias. Ok, ¿qué objetos pueden ser? Y entonces preguntarle a amigos o preguntar en YouTube o preguntar en nuestros grupos de Super Collider, oiga, ¿alguien sabe de objetos? Quiero explorar las resonancias de la guitarra. Y entonces alguien te va a responder, sí, chécate tal y tal, Harmonix, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma de aprender Super Collider es entrarle con pequeños proyectos que los puedas realizar, o sea, no ponerte proyectos demasiado grandotes. Bueno, este que yo hice de los láseres, porque me le dediqué un año completo, fue un proyecto muy grande. El resultado no fue muy bueno, artísticamente no fue muy bueno, pero sí fue algo que fue como haber hecho una maestría pues en electrónica. Ay, no te oigo, Laurita. ¿Tienes algo similar a partitura cuando haces piezas en Super Collider? ¿Cómo harías para poder tocar algo que ya has compuesto? Pues mira, yo al principio, pues con lo del live coding, como era todo completamente improvisado, me esforcé mucho en aprender a improvisar desde ceros con el Super Collider. Pero luego, por ejemplo, he escrito también piezas mixtas. Entonces, una pieza para un acordeonista, que de hecho estrenamos acá en Berlín hace 4 años. Un acordeonista y entonces tenía su partitura con sus notas escritas tal cual. Y arriba tenía una línea para el live coder, ¿no? Entonces ahí yo le decía el live coder. Pero entonces más bien tomé la precaución de ser una partitura para el live coder muy sencilla porque me imaginé, bueno, si la toca alguien que no use Super Collider, pero que tenga otro programa, que lo pueda hacer. Entonces, por ejemplo, más bien especifiqué, ok, aquí quiero un delay, aquí quiero una reverberación, aquí quiero una convolución entre este cierto tipo de onda y con el sonido del acordeón. Y entonces, ningún otro live coder la ha tocado hasta ahora, pero yo la he tocado ya un par de veces. Y entonces lo que hago es seguir la partitura y, bueno, ya sé que cuando empiece esta sección yo tengo que disparar la convolución y tengo que hacer estos otros sonidos que tengo grabados y tal, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo de obra mixta con live coding. Lo que a mí me parece la mejor notación es que sea algo bastante flexible y libre, ¿no? Y por ejemplo, para obras de teatro, que he hecho música live codeada para obras de teatro, que hay cosas en las que tienes que ser súper preciso, ¿no?
que cuando el actor le echó el vaso de agua a la tipa con la que estaba peleando, entonces ahí yo inmediatamente entro. Entonces yo lo que hice es en mi código de Super Collider, ok, es como si fuera el guión, la partitura, ¿no? De la obra. Entonces, escena 1. Entonces me escribo mis notas, ¿no? Así como comentarios en el código. Cuando él tome el vaso de agua, entonces yo tengo que prepararme para disparar este código, ¿no? O, por ejemplo, decir, bueno, aquí esta es la escena donde están en la terraza y está cada quien meditando no sé qué por 5 minutos. Ahí yo tengo libre para yo improvisar lo que quiera dentro de ciertos parámetros. Entonces ahí todo me lo voy anotando. Pero entonces si tengo una partitura, el mismo código se vuelve mi partitura. Y, por ejemplo, las obras del último disco que tengo, que es medio techno la cosa, igual, están todos los SynthDefs, todos los sonidos que yo diseñé están ahí y el código que yo uso en Tidal Cycles para disparar los algoritmos, los patrones, también lo tengo ya escrito. Entonces aquí es como si yo lo que siento es que ahí ya tengo mi instrumento listo y yo voy a improvisar con ese instrumento. Entonces a veces empiezo por este lado, a veces con este otro, ¿no? Entonces también es una partitura. Yo sí creo que el código es una nueva partitura. Pues mi pregunta va principalmente como en esa búsqueda en la que he andado. Últimamente, pues con todo el laboratorio, de verdad como cuestionado bastante lo que significa lo transversal, lo transmedial y demás. Y pues siendo compositores, siento que muchas veces hay una limitación muy fuerte solamente como del sonido, ¿sí? Y no me parece que sea una limitación vaga ni nada, o sea, yo creo que es algo súper importante y amplio para explorar. Sin embargo, me parece que el poder transmedial es pues muy fuerte, ¿sí? O sea, poder unir otras artes y demás, sino que pues obviamente yo estoy en la búsqueda como de eso, sino que pues quería preguntarte, es como si tú has explorado pronto desde lo transmedial, o si has hecho proyectos siendo tú compositora y que trabajas desde el sonido y la música, ¿cómo trabajas esa cuestión pues de pronto transversal? No sé, eso quería saber. Que es increíble porque yo me estoy cuestionando mucho de eso. Ahorita, justamente el 9 de julio tengo un concierto y dije, yo ya quiero hacer visuales. O sea, es que yo toda la vida, yo tengo talento también para las cosas visuales, pero como que nunca lo he explotado porque siempre con la idea de que, es que con la música ya tengo demasiado, no puedo también ahora dedicarme a aprender de teoría del color y no sé qué, pero resulta que creo que no es que no tienes, así como le doy la bienvenida a gente que no que no viene de la música, digamos, pues también tengo que darme yo la bienvenida a trabajar con visuales. Hasta ahora todo lo transmedia ha sido colaboraciones, ¿no? Entonces yo colaboro con bailarines, o con actores, o con performers, o con visualistas, con pintores, y me fascina, me encanta. Pero yo sí siento que es importante que uno mismo también, que uno intente hacer esa ruptura, ¿no? Ahorita voy a lanzarme a hacer mis propios visuales y espero que estos nervios que siento nunca se acaben. O sea, yo quisiera componer y seguir haciendo cosas otros 40 años más y quiero siempre estar enfrentándome a nuevos retos y a nuevas rupturas y a ver nuevas formas sí, entonces no dejarse, lo que decía antes, es importante saber qué fue lo que estudiamos en el conservatorio, de dónde viene, cómo nos afecta. Hace poco vi un video, pero se me olvidó el nombre de la persona que estaba hablando, pero ella hacía referencia no al decolonialismo, sino la decolonialidad, porque el colonialismo es el evento histórico que pasó y eso no lo podemos borrar, eso se queda porque somos resultado de ese evento histórico, pero la decolonialidad se refiere a lo que... La colonialidad se refiere a toda la cultura y a todo el impacto social y de vida pues, que tuvo la colonia. Entonces, claro, tenemos que hacer ese mismo trabajo de colonización con nosotras mismas y por qué no puedo yo como compositora entonces también hacer mis expresiones visuales, ¿no?
¿Sí respondí? Directamente en YouTube. Mi nickname en internet es Tiempos del Ruido. Ah, esa soy yo. Sí, señora. Ay, gracias. ¡Ey, qué bueno! ¡Bravo! A ver si llega el sonido. Entonces, el objeto que usamos en Super Collider para... Ah, tengo un delay bastante grande. Momento. Ah, sí, ¿Todas sí, sí. tienen Super Collider? Sí, ya todos lo tenemos. Bueno. Entonces, creo que una palabra acá clave es la abstracción, porque en el mundo físico secuenciamos cosas poniéndolas una detrás de las otras, ¿no? O como se hacía antes con la cinta, yo creo que si no lo conocen todas, es algo muy bonito de ver lo que se hacía en los 60s con la cinta electromagnética. Entonces los compositores cortaban la cinta literalmente y la pegaban o la ponían al revés. Y entonces esa es una forma de secuenciar y de hacer patrones, ¿no? Y con la compu vamos a un nivel de abstracción más alto, más o menos la misma referencia que hacía, a que pasamos ya no del mundo 3D, sino que vamos a hablar como en otra dimensión, ¿no? Entonces, bueno, en Super Collider tenemos los p-binds, que son objetos que nos permiten secuenciar patrones, ¿no? Secuenciar datos. Entonces, les recomiendo ir a la ayuda de Super Collider. Ya puede ser que pongan el cursor sobre la palabra o la seleccionen y Command o Control D van a la ayuda del objeto que señalaron. Y lo bueno es que esta clase, que se llaman Streams, Patterns y Events, si la ven en su ayuda, no estoy yo mostrando mi ayuda porque solamente estoy mostrando. Pero les recomiendo mucho ver, leerse, meterse a la documentación de los patrones en Super Collider, porque es de lo que mejor documentado está en Super Collider. Entonces, con el p-bind tenemos un sonido. Cualquier cosa que no entiendan o que quieran claridad, porfa, pregúntenme sin miedo, que nos quedan todavía como 20 minutos. Entonces, sí les recomiendo, si están ahí con su Super Collider, escribir p-bind y por default nos va a tocar Super Collider. A ver si suena. Bueno, ahí está sonando. Una vez por segundo nos va a tocar, creo que es un La. Debe ser un 440, que es como, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces ahí estamos. Tenemos que estás sonando, sí. Debe ser un La una vez por segundo. Sí, Esa es. listo, ahí está. Ese es el sonido por default. Entonces ahorita en el primer momento yo diría que no se preocupen tanto por el sonido en sí, o sea, no se preocupen por hacer un synth-def por ahora, sino que entendamos cómo se secuencian cosas en Super Collider. Entonces, acá el degree se refiere al grado de la escala. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 1 y lo vuelvo a compilar? Ay. Sí, es que se tarda en llegar allá. Perdón, chicas. Lo que pasa es que se me va a superponer, ¿no? Entonces ahorita para este primer ejemplo lo que vamos a hacer es, vamos a detenerlo con command punto, que es la forma más fácil de detener cualquier proceso, por lo menos en Macintosh. ¿Y cómo serían los otros sistemas? Eso, entonces lo que está haciendo es secuenciar el mismo sonido después del otro, ¿no? Tenemos cierto grado de la escala que se repite. Bueno, lo detuvimos y ahora también podemos añadirle otros valores. Por ejemplo, ya que le añadimos el degree, vamos a añadirle la duración. Como ven en la parte de abajo, en un ratito ya vendrá mi cursor. Entonces la duración, que le conocemos como el tiempo delta,
es el tiempo que va a haber entre un evento y el otro. Entonces, ahorita estábamos oyendo 1 por segundo. Si le pongo de duración 0.5, pues vamos a tener la mitad de tiempo. O sea que cada medio segundo nos va a disparar nuestro sonido. Es una secuencia de 2 sonidos por segundo, el mismo sonido. Ahora, si yo quiero que no sea el mismo sonido siempre, la misma altura, digamos, sino que quiero que haya diferentes grados, digamos, como para hacer una melodía. Entonces, el segundo objeto que les invito a descubrir es el P-Sec. Ahí está, ahí ya llegó el sonido de 0.5. Entonces voy a disparar ya el P-Sec para explicarles y que ya llegue el sonido cuando termine la explicación. Entonces, como ven, en la tercera línea, o sea, en la línea que contiene el número 11, el P-Bind, le decimos que el grado de la escala del sonido que ya tiene por default, me haga una secuencia. La P se refiere a que es un patrón. Entonces me hago un patrón de secuencia y luego le doy entre, si ven en los brackets cuadrados, ay Dios mío, los paréntesis cuadrados, más o menos en Super Collider todo lo que sea en paréntesis cuadrados es una lista. O sea, es una colección de objetos. Entonces le estamos diciendo, tócame esta colección de objetos en secuencia y si ven que tiene el número 1 después, quiere decir que lo toqué solo una vez. Entonces, si lo vuelvo a tocar, pues me va a tocar este ejemplo una vez. Si le cambio acá a 2, me lo va a tocar 2 veces. Si lo cambio a 6, me lo va a tocar 6 veces y se calla. Y si le pongo inf, me va a tocar este mismo patrón hasta que lo detenga yo. Y luego ven que tenemos la duración, nuestro tiempo delta. ¿Cuánto tiempo va a haber entre una y la otra? Si no quiero que mi duración sea la misma siempre, sino que también quiero hacer una secuencia, así como lo hice antes con los grados de la escala, quiero también hacer una secuencia, pues uso el P-Sec, ¿no? Y entonces ahí le digo que toque en secuencia esto. Entonces ya tenemos 2 patrones de 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es de 6. Entonces, está el patrón en el P-Bind. Los primeros elementos es el patrón del grado de la escala que quiero que toque. Y a este se le superpone la duración, el ritmo, ¿no? Entonces, que la distancia entre el primero y el segundo sea 0.2 segundos. Y entonces ya con esas 2 cositas ya pueden empezar a jugar para empezar a conocer un poco más en la sintaxis. Sí, claro. Entonces, a ver si se puede escribir directamente 0.5. Sí. Puedes usar también números decimales. Claro, entonces para allá vamos. Se puede cambiar el sonido. Entonces ahorita estamos usando el sonido por default que tenemos acá. Pero entonces, si queremos hacer un nuevo sonido, a ver, déjenme bajarme aquí al SynDef. Vamos a coger un SynDef. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner acá. Si quieren les mando esta hojita después para que la tengan ustedes, ¿no? Le hago unos arreglitos y ya se los mando. Sí. Y también una partitura mía y también un código de Tidal Cycles para que lo vean. Listo. Muy bien. Entonces el SynDef, bueno, yo
creo que me dijo Laura que ya lo había medio visto un poco, pero que todavía hay como, pues sí, es una estructura muy importante, pero también es complicada de entender. A mí me tomó mucho tiempo, así que no se preocupen. Pero lo importante es que entendamos que tenemos, miren, acá está nuestra onda sinusoidal, y tenemos estos argumentos que están metidos entre barras, entre pipes que se llaman en inglés, que son estas barras, si me siguen viendo por internet, ¿todo bien? De una onda sinusoidal. Yo a este mío lo llamé SP y le puse estos argumentos entre pipes, que son argumentos que yo quiero cambiar afuera del SIGDEF. Son argumentos que yo puedo cambiar, o sea, son argumentos que yo puedo usar, por ejemplo, en un pbind y puedo hacer una secuencia de cambios de cada uno de esos elementos. Entonces es una herramienta súper poderosa. Entonces, por ejemplo, si lo están viendo acá, mi SIGDEF que se llama SP, tiene un out, olvidémoslo, esto no lo vamos a necesitar ahorita, porque normalmente es 0. Porque ahorita, si tenemos un display de 8, 10, 16, 40 canales, tal vez queramos ser muy específicas, pero el out que sea 0, porque el 0 es el canal izquierdo de nuestra compu. Entonces, no necesitamos cambiarlo. Pero si queremos cambiar amp, llamémosle mejor vol, ya les explico por qué. Ves que este es un ejemplo que hice hace años y ya lo he mejorado. Nomás me lo copié así rápido. Pero es bueno que usemos, por ejemplo, frec y vol. Son variables que usamos mucho en SuperCollider, entonces está bueno para que otra gente pueda leer nuestro código más fácilmente. Ahorita les va a cambiar, perdón por el delay. Y tenemos un release, que es el release de nuestra envolvente percusiva, como ven ahí, env. Ahí estoy cambiando el volumen, perdón. Hasta ahora está llegando el volumen. Y tenemos también ahí arriba para cambiar el ataque, el release y la frecuencia. Entonces ahí también ya podemos hablar en términos de hertz. En SuperCollider podemos hablarle en términos de escalas, en términos de notas MIDI, en términos de hertz, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Entonces, si yo cargo mi SIGDEF y lo hago sonar, pues me va a sonar un pequeño sonido de mi envolvente con cierto ataque y cierto release, ¿no? Entonces ya tengo mi instrumento llamado SP. Entonces, el pbind que vimos antes no nos sirve para hacer live coding porque hace un sonido y se queda ahí hasta que apaguemos SuperCollider. Entonces, cada vez que dispare el pbind, me va a superponer uno con otro. Entonces, para que todos estos pbinds me funcionen como un solo stream de datos, vamos a usar el pdef, que es la definición de patrón. pdef. Aquí ya podemos empezar a live codear con el pdef. Entonces le damos, así como le dimos a nuestro SIGDEF un nombre, al pdef también le damos un nombre. Y en este caso pues se llama pattern1. Y lo compilamos y se lo mandamos. SuperCollider me dice, ok, recibí tu pdef. Y luego le doy play. Entonces con este sonido que hicimos antes, SP, tengo un degree que le estoy dando una escala. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si ya no queremos darle un degree, sino que queremos darle directamente el número de hertz? Entonces, voy con retraso. Entonces, la frecuencia de mi SIGDEF, que está en 470, vamos a cambiársela aquí. Frecuencia. Ahí está sonando la escala del degree, ¿no? O sea, ese es el sonido de la onda sinusoidal
siendo secuenciado por el pbind y por el PDF. Pero ahora entonces quiero mandarle directamente una frecuencia de 200, digamos. Ay, y me va a decir que tengo un error porque me falta una comita. Entonces ahora me va a tocar todas las notas en 200 Hz. Todas las notas con esta... bueno, bien. Entonces, nuestro PDF, el pbind es el que pone juntas todas las cosas, pero el PDF es el que permite que las cambiemos en vivo y que lo une todo en un solo stream. PSEC es el tercer objeto que hemos visto hoy, que es el que me permite hacer una secuencia de la colección que viene al frente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una secuencia ahora de la frecuencia. PSEC, abro paréntesis y vamos a escribirle la lista. Quiero que me hagas una de 200, otra de 156.8 Hz, otra de 800 y otra de 478.98. Cierro mi paréntesis cuadrado, cierro mi paréntesis redondo y lo lanzo. Ahorita lo van a ver. Hay un error porque tengo que decirle, ahí está, ahí estoy escribiendo ya la secuencia. Tengo que decirle que toque esto infinitas veces. Ahora sí. Entonces le digo cuál elemento de mi SINDEF quiero que me secuencie y le doy la lista para que haga una secuencia entre esos valores. Entonces ahí ya me dejó de sonar porque no le puse el infinito, entonces me mandó un error que ignoré. Pero ya, le puse la coma, infinito, y ya debería sonar. Entonces con esto pueden jugar muchísimo. Ahí está. Entonces, en vez de hacer secuencia, pueden randomizar esa secuencia con PRAND. Entonces ya no va a ser una secuencia, sino que va a tomar elementos aleatoriamente de esa lista, de esa colección. Bueno, PRAND es lo máximo. Y tengo otros objetitos más que también pueden explorar mucho. Pero entonces, ¿saben qué? Lo que voy a hacer es mejorar este ejemplo y anotarles abajo los otros elementos que quiero que conozcan del pbind. Como por ejemplo, hay pwhite, pxprand, que lo tenía acá listo para mostrarles. Pero saben que está muy difícil con este delay que hay, porque lo veo y lo oigo como a los 20 segundos después de haberlo escrito. Entonces, pero yo espero que este pequeñísimo demo les haya mostrado cómo con SuperCollider se pueden hacer patrones. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Comentario, queja? Hola. Yo. No entiendo muy bien lo que escribes después de la barrita en diagonal. Por ejemplo, desde el principio que pones degree, ¿a qué te refieres con el degree? ¿Es el nombre como pones aquí en pattern o qué es? Los patrones tienen ciertos keys, se llaman en inglés como llaves. Entonces, por ejemplo, frecuencia ya vienen por default ahí. Y degree es que te toca sonidos, grados de una escala, ¿no? Que yo creo que es la de do mayor, debe ser. Por default, estamos hablando por default, ¿no? Ya si queremos después, pero como es el primer acercamiento,
Nomás para que sepan que ese es como el comportamiento, ¿cómo se dice? Por default. Siempre se me olvida en español. Ay, ¿cómo ¿Por defecto? Por defecto. Sí. Gracias. Entonces, degree es para que te toque los grados de la escala que tú quieres. Y entonces todos estos amarillos que vienen después de esta rayita hacia el lado son nombres, ¿no? Entonces, así como por ejemplo el SINDEF tiene el nombre, bueno, en mi caso es amarillo porque fue con los colores que yo elegí, pero es lo bueno que tiene Super Collider que nos ayuda con el coloreo de la sintaxis. Entonces, los que están con la barra al revés, ¿cómo se llama? El backslash. Son los nombres de las cosas que queremos acceder. O sea, estamos partiendo solamente de una onda sinusoidal, del sonido del SINDEF que hicimos, o del sonido que ya tiene Super Collider, por default, por defecto. Entonces, lo que hacemos es crear diferentes patrones en nuestro pbind, un patrón para el volumen, que en este caso se llama amp, un patrón para la frecuencia del sonido, un patrón para la duración, que es lo que nos va a permitir distribuirlo en el tiempo, un patrón para el ataque, o sea, que tanto se va a tardar el sonido en llegar a su punto de volumen más alto, y otro patrón para el release, que tanto se va a tardar la onda en llegar a su punto, otra vez a cero, al final. Y bueno, lo voy a mejorar para enviarlos, ¿no? Para enviárselos, para que lo estudien más. Pero sí, creo que no ayudó este delay que hubo con YouTube. Pero ya quedó más claro. Es como el nombre de lo que queremos cambiarle a ese sonido. Sí, señora. Gracias. Mejor. ¿Sí sirvió de algo mi explicación de patrones en Super Collider? Pranita, corazoncito. Pues chicas. Preguntan qué Don Action en el, ¿Dónde me quedó? imagino que en el, Sí. Nuestras SINDEF. envolventes, pero no te compiló, ¿te marcó algún error? El DOM Action es una acción que usamos en nuestras envolventes que nos sirve mucho porque estoy un poco perdida con P-White. Bueno, sí, todavía tengo P-White. Sí, tengo P-White. Ay, perdón. Es que no, se los quería explicar después. Y saben una cosa muy bonita, es que tenemos claro, se los quería mostrar. Punto trace. Bueno, llegarán 15 segundos. Es un método que se llama punto trace que nos muestra en la post window cuáles son los sonidos que están sonando. Por ejemplo, en este caso nos va a mostrar las frecuencias que eligió. Bueno, ¿cuál fue la pregunta? Que me distraje del DON Action. Entonces, el DON Action, la envolvente es un comportamiento en el tiempo, ¿no? Normalmente la usamos para volumen. Normalmente porque, claro, el sonido, gran parte de la característica del sonido es que tiene un comportamiento en el tiempo, ¿no? Entonces, si un violín hacemos que empiece muy, muy, muy pianito y de repente muy fuerte y se acaba, es una envolvente muy distintiva, ¿no? Es como un sobre, es como una forma. Y una percusión tiene una envolvente que se acaba y se termina muy rápido. Y esa es la envolvente percusiva, como ven ahí. En punto perc. Van a ver. Claro, es que no estoy mostrando mi post window, pero si hacen este ejercicio del trace, van a ver en la post window cómo elige las frecuencias. Y ahora yendo al DON Action, cuando se acaba el comportamiento de una envolvente, podemos aprovechar ese punto, ya sea para decirle que haga otra cosa, para disparar otro sonido, o en este caso el DON Action 2 se refiere a que va a quitar el sonido, el SINDEF lo va a sacar del servidor.
Sí. Pero bueno, yo creo que ya no es como momento para meternos a mucho más adentro. Pero les mando, dejar por favor el video en YouTube. Sí, listo, yo lo dejo abierto. Aunque no tiene mi voz, pero lo dejo, por supuesto. Y en todo caso, mejor les mando la hojita con esta que les hice. Y entonces, bueno, pues todo esto me gusta mucho el tema, Laura, y que la fortuna que me tocó a mí hablar de ello, porque para mí justamente tanto espiritualmente como en mi búsqueda de no solo budista, sino como de también psicológica, ¿no? De entenderme por qué mi vida es así, cuáles son las cosas en las que creo, cuáles son los patrones por los cuales vivo, los que yo pienso. Como hablábamos, es una búsqueda interior y es un trabajo muy fuerte, pero lo que me ha ayudado muchísimo es entender que yo, así como yo tomé estas creencias y estos patrones en mi infancia, ahora que soy adulta y que ya lo entiendo, tengo el poder de cambiar estos patrones, ¿no? Y ese es mi trabajo diario. Hace 15 años yo no habría podido hablarles así como les he hablado hoy, porque, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Todo lo mío es tiempos del ruido, chicas. Todo es tiempos del ruido. Ay, ya se me va a acabar la batería. YouTube, Facebook, tiempos del ruido. Si me quieren mandar un mail, tiempos del ruido, Gmail. Tiempos del ruido. Que así se llama la hora de los yembes que les contaba hace un rato. Que viene del dicho de Bogotá, de que decía mi abuela, uy, mi hija, eso es de los tiempos del ruido. De ahí viene. Entonces, claro, si yo descubro, si un hombre me dice esto, yo pienso esto y siento esto, sí señora, tiemposdelruido@gmail.com, exacto. Y actúo así, estoy generando un patrón de comportamientos, de emociones, de sentimientos, que ya estoy tan acostumbrada por el hábito de la cultura y que lamentablemente pues yo crecí en una cultura muy machista, ya saben, todo eso. Entonces, ¿cómo lo cambio yo? Entonces ahora, ok, ya sé que esto es un trigger para mí, entonces ya lo sé y con calma nomás lo pienso, respiro y digo, ok, ya sé, voy a intentar sentir otra forma, voy a intentar buscar otra perspectiva. Entonces, me gusta mucho que Laura hayas hecho esto porque también refleja mi búsqueda no solo intelectual, sino también espiritual. Y que por supuesto tiene que ver con la música también, con la forma como yo veo la música y todo, ¿no? O sea, hay muchos patrones a la vez interactuando en la vida de cada quien y puede volverse muy caótico porque los patrones son cada vez más y más complejos, pero lo bonito de sentarse uno consigo mismo, ya sea meditando, ojalá meditando, es encontrar, son cosas muy sencillas realmente. Todos los patrones que nos parecen caóticos realmente vienen de cosas muy sencillas, como, claro, mi abuelita me dijo esto cuando era chiquita y desde entonces yo creo eso, pero ya no tengo por qué creerlo. Y cambio esa pequeña cosita y de repente veo un cambio enorme en mi vida. Y lo mismo con la música. Ya, mucho bla, bla, bla. No, sí, totalmente. Yo me siento muy, pues como muy satisfecha, agradecida contigo, que sé que también, em, pues tienes tiempos acotados. Y yo creo que Tú para también. muchas fuiste una inspiración. Ay, muchas gracias. Como lo fuiste para mí, y lo sigue siendo, por supuesto. Y sin lugar a dudas, yo creo que, pues, esto lo pensábamos, esta invitación a charlar alrededor de los patrones, pues no fue tan inocente, fue pensada, fue porque sabemos que tú tienes una exploración, no solo a nivel político y filosófico, sino espiritual,
porque sí, porque también allí en los patrones hay unas herencias genéticas, unas memorias, si se quiere, de ancestralidades, Exacto. y que sabemos bien que en tu obra se refleja, sin lugar a duda. Claro. Y ustedes todas son una inspiración para mí. Y no piensen que porque yo tengo más experiencia soy mejor o no sé qué. Siempre cuenten conmigo, escríbanme, ya saben, tiempos del ruido. Cualquier pregunta con mucho... Y si quieren también clases particulares, de una, porque ahorita con todo esto de la cuarentena, perfecto. Y ya me estoy poniendo cada vez mejor. Aquí ya me hice mi mesita con mi cosita para el teléfono. Entonces, sí, no se sientan solas, pregunten sin miedo, así sea, así estén convencidas de que es una pregunta tonta, es real que no hay preguntas tontas, nunca, 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 nunca. Y también pues eso, ¿no? ¿Qué me queda decirles? Que sigan así, me inspiran mucho, me alegra mucho, me hace muy feliz ser parte de esto de alguna forma. Y que cuenten conmigo y que en cuanto yo regrese a Colombia nos tenemos que ver. Y que por ahora, pues por acá. Totalmente. Muchas gracias a todas, la verdad. No, muchas Lindo. gracias. Y a darle a Super Collider. Sí que es difícil, pero uy, no. Una vez ya que no la agarra la onda, se vuelve es como poder. Totalmente. Bueno, chicas, Gracias, Alexandra. pues Un abrazo. descansen. Un abrazo para todas. Yo ya me voy a dormir. Sí, Ay, 1:00 de la sí, ya mañana. debe ser como bastante la tarde. 1, wow. La una, qué rico estar con ustedes. Ay, Ay, y las sí. puedo ver tantito. Ay, sí, sí las puedo ver. Chicas, no se quieren Ay, mostrar. chicas. Despidámonos. Tan lindas. Bueno, pues muchos abrazos a todas, a todas, a todas. Por Muchas acá estoy, ¿eh? gracias. Bueno, Qué emoción. qué bonito, estoy muy feliz. Sí, Entonces, deberíamos mañana te puedo mandar porque ya tengo mucho sueño, Laurita, pero mañana sí te mando las cosas, Claro, el claro que material. sí. Vale, listo. Bueno, las quiero mucho. Cuídense Ay, mucho te quiero mucho. y a crear se ha dicho. Mm. Bueno, Gracias, dejo la chicas. llamada entonces. ¡Mua! Listo. Chao, Chao. Alex. Gracias. Gracias, todos dicen gracias. Ah, no quiero colgarla. Ay, no. A ver, Yo una foto tampoco. con el teléfono.